¿Cómo están, jóvenes estudiantes? El día de hoy vamos a hablar sobre los factores abióticos, no sin antes recordar algunos componentes de este. Componentes como por ejemplo la luz, el aire, el agua, el suelo, las rocas, entre otros factores más. El día de hoy hablaremos sobre uno de ellos y justamente el aire y la atmósfera. Tú te preguntarás, ¿qué es el aire? El aire llega a ser una mezcla homogénea de gases que en su conjunto forma la atmósfera de nuestro planeta Tierra. El aire prácticamente constituye un factor ambiental muy indispensable para la existencia de la vida. Tenemos aquí algunas propiedades que vamos a compartir y uno de ellos es que llega a ser una mezcla gaseosa constituida principalmente por nitrógeno y oxígeno. Es considerada un fluido, ya que adopta la forma de los recipientes que lo contienen. El aire tiende a tener una densidad de 1,3 gramos por litro, que varía con la temperatura. Tenemos que saber que a mayor temperatura vamos a tener menor densidad y a menor temperatura vamos a tener mayor densidad. ¿Cómo se llega a interpretar en el caso de lo que es densidad? La densidad es cuando, por ejemplo, nos quiere decir que un litro de aire pesa 1,3 gramos, o redondeándolo, 1 gramo, en el cual, pues, cuando tenemos mayor temperatura, va a tener menor densidad, y cuando tenemos menor temperatura, va a tener mayor densidad. El aire también es incoloro e inodoro, ya que no tiene color y no tiene olor. Bueno, en algunos casos. En su totalidad viene a formar lo que es la atmósfera. Continuamos. Cuando hablamos de la composición del aire, que ha sido demostrado por Lavoisier, quien nos dijo pues que el aire estaba formado por diferentes gases, tenemos aquí a uno de los componentes más abundantes, que llega a ser el nitrógeno, que llega a constituir el 78% del total del aire. Después pasamos a lo que es al oxígeno, que llega a constituir el 21% del aire. Continuamos con lo que es el argón, que llega a constituir el 0,93% de la cantidad del aire. El dióxido de carbono, que llega a ser el 0,03% del total del aire. Y entre otros, que llegan a ser pocas cantidades, el 0,04%, haciendo una suma total del 100% de la composición del aire. Tenemos que saber algo muy importante, que esta composición del aire se refiere al aire seco, al aire que normalmente pues tú consumes el oxígeno para lo que es la respiración. Pero también el aire a bajas temperaturas se va a volver en un aire líquido. Y este aire líquido sirve para lo que es un proceso que se le conoce con el nombre de criogenia. Y la criogenia es un proceso pues donde guardamos órganos humanos para que puedan ser trasplantados. Y ya estamos hablando obviamente de un aire líquido. También tenemos a lo que es este aire líquido, pues lo vamos a encontrar en lo que es mayormente de un color azul pálido. Generalmente este aire quema lo que es tejidos de forma irreparable. Continuamos. Algo muy importante que tienes que saber es para qué sirve o cuál es la propiedad fundamental de cada uno de estos elementos del aire. En el caso de lo que es el nitrógeno, que ha sido descubierto por Rutherford, denominado azoe, llamado así por lo que es Lavoisier, que significa impropio para la vida. También tenemos que el nitrógeno es importante para la formación de proteínas.
También el nitrógeno ingresa a las plantas en forma de nitratos. Después tenemos aquí a lo que es el oxígeno. El oxígeno ha sido descubierto por Presley. Es importante para lo que es la respiración y la combustión. Y cuando yo hablo de combustión, pues me refiero a lo que es quemar. A la quema de papel, a la quema de hojas, a la quema de tu casa, tal vez. Entonces, a eso se refiere lo que es la combustión. El oxígeno llega a ser uno de los elementos más abundantes en una de las capas de la atmósfera, conocido como troposfera. Continuamos. Tenemos aquí a lo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono ha sido descubierto por Helmont, ¿ya? Es fundamental para el proceso de la fotosíntesis. También es importante en la fabricación de bebidas y también de gaseosas. Bebidas como por ejemplo en el caso de la cerveza. Ay, claro, hijos, claro. Tranquilos, hijos, tranquilos. Comprenden. Ya. Sirve para la fabricación también de extintores. También en exceso en la atmósfera, lo que causa el dióxido de carbono llega a ser el efecto invernadero. Pasamos a lo que es la ozonosfera. La ozonosfera ha sido descubierto por Schönbein. Tiene un olor fétido, tóxico y corrosivo. La ozonosfera se ubica en mayor porcentaje en lo que es la capa de la estratosfera y en la troposfera. Puede ser mortal. La ozonosfera en su conjunto forma lo que es la capa de ozono. Y la capa de ozono pues la que absorbe y refleja los rayos ultravioletas, evitando así el cáncer de la piel. También el ozono es utilizado como antiséptico, como bactericida, como esterilizador del aire y del agua potable. Pasamos aquí a lo que es ahora el argón. El argón ha sido descubierto por Rensen y Reinlein. Es utilizado en la construcción de cohetes y aviones, principalmente en lo que son las soldaduras. También es usado en el caso de lo que son las lámparas. También pues, es utilizado como conservante de algunos empaques. Continuamos. Cuando yo hablo de lo que es atmósfera, hijos, ustedes tienen que entender que la palabra atmos significa aire y fera significa esfera. Entonces, da a entender que es la capa gaseosa formado por el aire en su conjunto, que rodea y cubre a la Tierra. Esta atmósfera también vamos a tener lo que es anteriormente conocida como lo que es la atmósfera primitiva. Y la atmósfera primitiva pues prácticamente es aquella que contenía lo que son bastantes gases livianos, como en el caso del hidrógeno y el helio inicialmente. Pero luego, según Oparin, quien hizo la teoría de la bioquímica del origen de la vida, nos indica que esta atmósfera primitiva también contenía lo que es el metano, el vapor de agua. Pero vamos a centrarnos en lo que es hoy en día nuestra atmósfera. Y nuestra atmósfera pues se va a clasificar uno de acuerdo a su composición química y otro de acuerdo a la variación de su temperatura. De acuerdo a su composición química vamos a tener a la homosfera y a la heterósfera. En la atmósfera vamos a encontrar lo que son los gases pesados, como por ejemplo el nitrógeno y el oxígeno. En la heterósfera vamos a encontrar lo que son los gases livianos, o también conocidos como gases ligeros, que llega a ser pues el hidrógeno y el helio. Según lo que es su variación de temperatura, vamos a tener a la troposfera, a la estratosfera, a la mesósfera, a la termósfera y por último a la exósfera. Algo muy importante que tú tienes que saber aquí es que aquí tenemos a lo que es la altitud.
Y a mayor altitud vamos a tener menor todo, menor oxígeno, menor humedad, menor cantidad de nitrógeno, entre otros. En cambio, si tenemos menor altitud, vamos a tener mayor oxígeno, mayor humedad, mayor nitrógeno, mayor temperatura, entre otros. Continuamos. Dicho esto, pues vamos a detallar algunas características de lo que es las capas de la atmósfera, pero según su variación de la temperatura. Tenemos aquí pues a lo que es la troposfera. La troposfera, prácticamente aquí tenemos entre los 12 y 18 kilómetros de espesor. Es la capa conocida como la capa de las turbulencias. El 80% del peso total de la atmósfera se encuentra aquí en la troposfera. Tenemos a lo que es la estratosfera, también conocido como capa de calma. A los 30 kilómetros se ubica lo que es la ozonosfera. Y pues la ozonosfera llega a ser una capa, la capa de ozono, la que prácticamente nos protege de lo que son los rayos ultravioletas. Aquí también hay presencia de aviones supersónicos. Y se refiere a aviones supersónicos porque realizan mucha bulla. Y al realizar mucha bulla, obviamente que estos aviones llegan a ser los aviones superveloces. Después tenemos aquí a la mesósfera. Mesósfera, meso, que es medio, y fera, que significa esfera, que llega a ser la capa media. Y aquí ubicamos a lo que es la zodiosfera, y la zodiosfera es la que le da la coloración azul al cielo. Encontramos también a lo que son las nubes noctilucentes, que vamos a detallar más adelante. También encontramos a lo que es el air glow, que vamos a detallar más adelante. Los vestigios de ionización. Después tenemos aquí a lo que es la termósfera, y la termósfera pues también conocido como lo que es la ionosfera, que llega a ser la capa de calor. Este es el elemento atmosférico de ionización, también se le conoce como la capa de telecomunicaciones. Aquí ya hay presencia de lo que son las auroras polares y la desintegración de meteoritos. Pasamos aquí a lo que es la exósfera. Y dentro de la exósfera, pues aquí se ubica lo que es la magnetosfera o cinturón de Van Allen. Es aquella pues que nos protege de lo que son los vientos solares, como había detallado en el caso de lo que es sistema solar. Continuamos. Aquí pues tenemos a lo que es un air glow. Tenemos a las auroras polares, a las nubes noctilucentes, como puedes observar aquí. Y vamos a detallarlo más adelante, en lo que es la retroalimentación. Como bien dijimos, una de las definiciones importantes de la atmósfera es la masa gaseosa que va a envolver a la Tierra. Y la atmósfera, tú tienes que recordar que la existencia de la atmósfera se debe a dos grandes factores, que llega a ser uno, la gravedad, y otro, la radiación solar, o también conocido como energía solar. ¿Y por qué la gravedad? La gravedad es la que retiene las moléculas gaseosas sobre la Tierra, y la radiación solar es la que va a permitir el movimiento de las moléculas del aire. Y la atmósfera va a tener una estructura según su composición química y según la variación de su temperatura, como te acabo de decir. Según su composición química se dice, porque aquí vamos a encontrar lo que son elementos químicos, ya sean pesados o ya sean ligeros. Estos elementos químicos principalmente son gases, como por ejemplo en caso de la atmósfera vamos a encontrar al oxígeno y al nitrógeno, y son gases pesados. En cambio, en caso de la heterósfera vamos a encontrar al hidrógeno y al helio, y van a ser gases livianos, gases ligeros. En cambio, según su temperatura, pues vamos a encontrar a lo que es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Dicho esto, pues vamos a detallar lo que es principalmente esto de acá, según la variación de la temperatura. Las capas, según la variación de la temperatura de lo que es la atmósfera.
Para que haya una mejor comprensión, ¿ya? Hay una memotecnia bastante conocida que se le conoce con el nombre de TEMIEX. Con esta memotecnia tú vas a poder pues distinguir lo que son las capas de la atmósfera, realizando desde abajo hasta lo más externo. Y pues obviamente vamos a detallar cada uno de ellos, pero tú tienes que saber que la atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta y permite la presencia de vida, ¿ya? El aire, por ejemplo, que la compone llega a ser una mezcla de distintos gases, mayormente, como te acabo de decir, del nitrógeno y del oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono. A su vez, la atmósfera está dividido por 5 subcapas, y que con esta memotecnia tú te vas a aprender, con la memotecnia TEMIEX, que realizan diferentes funciones. Por ejemplo, en caso de la troposfera, es la primera capa y la más cercana a la superficie, y por tanto es como la que más interactuamos, Su altura desde el nivel del mar es aproximadamente de 10 a 15 kilómetros. Para que tengas una referencia de la troposfera, tiene la altura de alrededor de 10.000 personas adultas de pie una encima de otra. Solo en esta capa se desarrolla lo que es la vida, ¿ya? Pues a medida que aumentamos la altura, va a disminuir lo que es la temperatura y la cantidad de oxígeno, como ya te detallé. Por ejemplo, acá en la troposfera, también conocida como la capa de las turbulencias, también conocida como la capa de sonido, llega a ser pues la esfera de movimientos. Aquí abunda el oxígeno y el nitrógeno. Se ubica acá lo que es la capa de la biosfera, porque existe vida. Aquí también se ubican las corrientes de chorro, o también conocidas en inglés como jet stream. Encima encontramos a lo que es la estratosfera. La estratosfera llega a tener pues aproximadamente de 30 a 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, que llega a ser lo que es la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen a nosotros. En esta capa también es conocido como lo que es la capa de la calma. También es conocido como esfera de esfera, ya que la palabra estrato es esfera y esfera. ¿Por qué se le conoce como esfera de esfera o capa de capas? Es porque aquí se encuentra lo que es la capa de ozono, o también conocido como quimiosfera, ya que es la encargada de absorber lo que son los rayos ultravioletas. Aquí también se forma lo que es el jet blue, y jet blue son los chorros azules. Son prácticamente luces azules que se extienden por varios kilómetros y pues obviamente va a durar menos de un segundo. Luego continuamos pues con lo que es, si seguimos subiendo, con lo que es la mesósfera. Y pues en la mesósfera, aproximadamente con un espesor de 30 kilómetros, aquí es donde la mayoría de los meteoritos que caen hacia la Tierra se van a desintegrar, dejando una estela que conocemos como lo que es la famosa estrella fugaz. Meso significa medio, esfera, pues llegaría a ser la capa media o esfera media. Aquí se ubica lo que es la zodiosfera, y la zodiosfera es la que le da la coloración azul a la atmósfera. Se encuentran también los primeros vestigios de ionización. Aquí también se encuentran lo que son las nubes noctilucentes. ¿Y qué son las nubes noctilucentes, Miss? Son nubes que solo brillan de noche y se puede observar cerca de los polos. También encontramos a los duendes, y los duendes son luces de color rojo que justamente se extienden por varios kilómetros y dura menos de un segundo. También es conocido como la capa más fría de la atmósfera, ya que llega a tener aproximadamente de menos 110 grados Celsius.
Ahora pasamos a lo que es la ionosfera, que está inmediatamente por encima de un espesor de 500 a 1000 kilómetros de esta capa. En esta capa es donde se colocan lo que son los satélites y donde se generan lo que son las auroras boreales. Termo significa calor, por lo tanto llegaría a ser la esfera de calor o la capa de calor. También se le conoce con el nombre de ionosfera, si es que seguimos con lo que es la mnemotecnia. A esta capa se le conoce como la capa de las telecomunicaciones. En esta capa se inicia un vacío absoluto, conocido también como ingravidez. Aquí se forman lo que son las auroras polares. ¿Y qué son las auroras polares? Son luces de color que observan desde los polos, pero de noche. Se producen aquí también lo que son las estrellas fugaces, como te acabo de decir. También es el Ear Globe. El Ear Globe son luces verdosas de forma en las partes bajas de la ionosfera. También encontramos a los elfos, y los elfos son luces de color azul que también se extienden por varios kilómetros y dura menos de un segundo. Pasamos a detallar lo que es la exósfera. La exósfera es la última capa de la atmósfera. Se caracteriza por ser menos densa. Además, no tiene un límite exacto hacia el espacio exterior. Diremos pues que la exósfera, exo viene de exterior, es la capa externa. Y aquí vamos a encontrar a lo que es la magnetosfera, o también conocido como el cinturón de Van Allen. ¿Y qué es el cinturón de Van Allen? El cinturón de Van Allen, también conocido como magnetosfera, es aquella que nos va a proteger. Es como un escudo protector a la cual muchas partículas, como lo que son los vientos solares, llegan a la Tierra. Nos protege de lo que son los vientos solares. La gran fuerza de esta corriente hace que este campo magnético se achate por delante y se alargue por detrás. Recuerda también algo muy importante, que la magnetosfera está constituido por dos anillos. El anillo externo está formado por lo que son electrones y el anillo interno está formado por los protones. Bueno, chicos, espero que la clase les haya servido. Recordemos que nosotros nos estamos también preparando desde casa. No estamos haciendo que este tiempo sea perdido, y más que nada tú lo estás aprovechando. Estamos para poder atenderte en cualquier incomodidad, cualquier duda que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Conmigo será hasta la próxima.